Señor, bajo el lavamiento y la cubierta de tu sangre preciosa, oramos en un acuerdo. Haznos como tú, Dios, en vida, naturaleza y expresión. Hazlo eso para la gloria de Dios y la vergüenza del enemigo. Amén. El título del mensaje 15, el Dios triuno, llega a ser vida. Para el hombre tripartito, significa aquí y ahora. Él quiere impartir vida en todo su ser humano tripartito. Tal vez te esté cansado del trabajo, de manejar, cansado, que el Señor imparta vida a su cuerpo mortal. Su espíritu es vida, que su alma sea saturada con la vida. Y Él tiene una meta al hacer esto, para ser aumentado, expandido en su expresión. El primer himno que cantamos fue en cuanto a la expresión de Cristo, de el gran Dios. En la deidad, el Hijo es la efulgencia del Padre, el carácter de sus hipóstasis o substancia. Cristo es la imagen de Dios para su expresión. Él es la palabra que declara a Dios, explica a Dios y define a Dios. Podemos decir que Él pudo decir que cuando usted lo ve a Él, ve al Padre, Él es la expresión de Dios. Y Dios para siempre se deleita en la expresión personal por medio de su Hijo de sí mismo. Y por toda la eternidad en la deidad, el unigénito de Dios en el seno del Padre será la efulgencia de su gloria, el carácter de su substancia. Pero Dios en su economía, para llevar a cabo su propósito eterno, para cumplir el deseo de su corazón, quiere que esa expresión se aumente y se expanda, de manera que Cristo se forme en millones de creyentes con los atributos divinos saturando y aún viniendo a hacer sus virtudes humanas. Y cuando estos, tal vez decenas, cientos de millones de reproducciones gloriosas de Cristo sean juntadas, Dios tendrá por fin la Nueva Jerusalén como el aumento y la expansión de su expresión. Y te requerirá un nuevo universo el contener tal realidad. Así que somos por esto. Estamos de manera fresca en la cumbre de la revelación divina, uno de los factores del nuevo avivamiento. Cuando tocamos este asunto en nuestro espíritu, somos vitalizados, revividos, resucitados, elevados, renovados, anomados, y somos trascendentes. Estamos en el monte de Sión, viniendo a ser como Dios, nunca en la deidad, nunca como objeto de adoración, pero en vida, naturaleza, constitución, apariencia, función y expresión. Cantamos el primer punto romano, pero es bueno leerlo de manera fresca. No conocemos una definición más alta de la economía de Dios que esta. La definición que el hermano nos legó en la parte final de su ministerio, el ministerio de la era. La economía eterna de Dios consiste en que Dios hace al hombre igual a Él en vida y naturaleza, mas no en la deidad. No cesaremos de ser humanos, como el Señor no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. No dejaremos de ser humanos, pero seremos divinamente humanos. Después de todo, somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Vendremos a ser hijos de Dios. Como un niño y un hijo no puede tener la misma vida y naturaleza que su padre. Y se hace uno con el hombre. Él es muy bueno haciendo esto. Pero Él necesita de nosotros, que nosotros nos abramos
y respondamos como seamos capaces al presente por medio del amor y la fe. Nos abrimos a Él, nos presentamos a Él y oramos a Él: Señor, aún ahora mismo, entre ahora y el tiempo que salgamos de aquí a las 9:15 de la noche, hazte uno conmigo, Señor. Y el hombre uno con Él. Así que esto envuelve una unión, una mezcla e incorporación. La unión es en vida. La mezcla es en naturalezas. Y la incorporación es en la morada mutua, es en personas. Ese es un proceso que está dándose ahora mismo. Y en poco tiempo un buen número estará en esta plataforma arreglada para ellos y estarán aquí en el día de su graduación y necesitarán decir ciertas cosas, pero su ser testificará que son más Dios en junio, junio 23-13, de lo que eran en agosto 20 del año 2011. Es un hecho. Más de 700 días, poco a poco, día tras día, abriéndose a ser uno con Dios y para que Dios se hiciera uno con ellos, a fin de agrandar y extender su expresión. Hay un ministerio particular en el cuerpo de Cristo. Y en este mensaje específico, el hermano Lee enfatizó fuertemente: cuando usted piensa en el cuerpo, debe comprender que es universal, no meramente internacional, es universal. El cuerpo, la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este es agrandar y extender su expresión. Y este agrandamiento y extensión de su expresión es para que todos sus atributos divinos sean expresados en las virtudes humanas. Y ese es el amor más precioso en la vida matrimonial. No es meramente que Dios en el marido ama a la esposa, o que el marido ama a la esposa con el amor de Cristo, como a la iglesia. Este Dios hombre marido, creado por Dios, con la virtud. Claro, todo nuestro ser fue dañado en la caída, pero Dios redimió su creación, la está elevando y resucitando su creación. Así que la virtud humana permanece. Y como este Dios hombre marido se abre al Señor, para que el Señor lo haga Dios en vida y naturaleza, y para que el Señor se haga uno con Él y Él uno con el Señor, los atributos divinos de Dios entran, se mezclan, saturan, permean la virtud humana de amor que hay en este Dios hombre marido. Así que Él no es meramente espiritual, entre comillas, es más allá de espiritual. Es de hecho, para el asombro de su esposa, ella debe ser la primera en recibir el beneficio. Él está viniendo a ser místico. Algo divino está intersectando y mezclándose con lo humano. Y esta expresión es misteriosa, es mística, es humana, pero no es meramente humana. Es divina, pero no es solamente divina sin tener un cariño, calor que suple y que reconforta como un elemento humano, que es su virtud. Así que todos estamos en esta carrera, no solamente de ser redimidos, perdonados, justificados, reconciliados en la posición, sino
también Dios está llevando a cabo su economía, de forjarse en nosotros, para hacerse uno con nosotros y uno con Él. Y este proceso de hacernos uno se centra de verdad en la unidad de los atributos y las virtudes. Veremos estas virtudes humanas más tarde, pero si el Señor Jesús detuvo la procesión funeral porque fue llamado a compasión por esta viuda que había perdido a su único hijo. El Señor no tenía intención de hacer un espectáculo allí. Él fue movido por la compasión. No era meramente Dios es compasivo. Él fue movido por compasión. Y su cuerpo estaba allí, el de este hijo. No era un ataúd cerrado, así que él detuvo y habló al hijo y le levantó de los muertos. Se lo presentó a su madre de vuelta. Porque él fue movido a compasión. Y de verdad, tenemos que creer, podamos creer, que nos encontraremos a esa viuda y ese hijo en la eternidad. ¿Cómo podrá olvidar el milagro? No solamente, sino qué tipo de persona es esta, que tiene la compasión de Dios, saturando su virtud humana de compasión. Esto parece ser un asunto importante a Lucas, el médico amado, porque en Lucas 6, él cita a Jesús: seréis llenados de compasiones como vuestro Padre Celestial está lleno de compasión. Al final, hermanos y hermanas, pero menciono primero las hermanas, pueden intuir. Usted puede enviar su pregunta en un texto. Tal vez no sea contestada, pero hermanas y hermanos, nuestra meta no es ser, entre comillas, espiritual. La Biblia usa la palabra espiritual de manera positiva. Así que debemos seguir las Escrituras. Pero es posible que los que buscan espiritualidad se desvían y se vengan a hacer un tipo de espiritualidad rara. Usted puede decir que ellos verdaderamente aman al Señor, no hay duda, han sido tocados por esto, pero hay algo en esa espiritualidad con lo cual uno no se puede conectar, no es edificable. Hay un elemento humano que falta en esa espiritualidad. Hay la escasez de la comezcla del atributo divino con la virtud humana. Porque la virtud humana no expresan a Dios. Dios se expresa en la virtud humana. De manera técnica digo esto, no por la virtud humana. Lo que es humano solo expresa humanidad. Dios quiere expresar algo divino a través de y con la humanidad. Y esta persona divinas y místicas no están conscientes, no caminan por ahí de que son conscientes, tengo la compasión de Dios o la bondad de Dios, tengo humildad. No, simplemente están viviendo una vida divina humana que aumenta con Dios, y esta unidad permite que el atributo divino y los atributos divinos entren en las virtudes humanas, saturen las virtudes humanas hasta el punto que podamos decir de cierto algo que vienen a ser tal virtudes, porque nuestro amor y todas nuestras virtudes están vacías. Somos vasos vacíos. Y luego entonces usted obtiene este agrandamiento del Dios hombre Jesús que expresa a Dios. Estaremos en Génesis para el estudio de cristalización
parte 1. ¿Cuántas partes tendremos? Tenemos que ver. Por lo menos 2. 2 es número de testimonio. Tal vez 3. Ese es el número de resurrección. No sé, no creo que iremos más allá de la resurrección en el entrenamiento de Génesis. Dios creó al hombre en su imagen y dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Dios quiere llenar todo continente de la tierra con su imagen y realidad. Y solo de manera pequeña pero real puede suceder en esta era. Pero habrá una edad del reino y los vencedores creemos que serán extendidos por toda la tierra. Y en la primera vez en la historia del universo habrá una expresión global de toda la tierra del Dios triuno con sus atributos expresados en virtudes humanas. La sección 2 en el bosquejo, de cierta manera, es una forma abreviada del mensaje 4 en el entrenamiento de verano, en la imagen de Dios, para la expresión de Dios. Este es uno de los asuntos más profundos en toda la Biblia. Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Si entendemos lo que la Nueva Jerusalén es, veremos que Dios en el trono tiene apariencia de jaspe, y así también la ciudad. Así que este es el cumplimiento final de Génesis 1:26. Un ser humano fue creado para expresar a Dios. Y solo aquellos que están aumentando en venir a ser la expresión de Dios son genuinamente humanos. Típicamente humanos, un ser humano, el ser humano típico es aquel que expresa el yo. Y la expresión del yo en esta edad está aumentando de manera exponencial. Pero el propósito de Dios permanece, por el cual nos creó en su imagen. Así que veamos esta sección, leamos, porque sin entender este asunto de ser hechos a imagen de Dios, no podemos entender de manera adecuada cómo los atributos divinos pueden ser expresados en virtudes humanas. Dios en sus atributos tiene que sentirse cómodo viviendo dentro de las virtudes humanas de un hombre. Y un ser humano con virtudes, siendo una persona redimida, debo ser una persona llena de paz y descanso, pues está llena de Dios. ¿Qué puede ser más normal? Fuimos creados para esto. Nuestro ser anhela esto. Así que Dios estaba buscando entrar en vasos humanos hechos a su imagen para que le expresaran a Él. 2, a fin de llevar a cabo su economía eterna, el Dios triuno creó al hombre a su propia imagen, conforme a su semejanza. Hablando de manera estricta, Dios no creó la humanidad, porque todos los seres humanos, seres creados conforme a su género. Así que si Dios hubiese creado la humanidad, lo hubiese creado conforme al hombre, pero la humanidad fue creada conforme al género de Dios. Así que en la regeneración, el género de Dios viene a ser el género Dios-hombre. La imagen de Dios se refiere al ser interno de Dios. Es la expresión
de la esencia interna de los atributos de Dios. No voy a tratar de definir esto. Habla por sí mismo, ore sobre esto, medítelo, tenga comunión sobre ello, de los cuales los más prominentes son el amor, la luz, la santidad y la justicia. Esos son los atributos divinos prominentes. La imagen humana, el ser humano en la imagen de Dios, está en la imagen de eso. B, la semejanza de Dios, que se refiere a la forma de Dios, es la expresión de la esencia y naturaleza de la persona de Dios. C, Dios creó al hombre a su imagen, a fin de que el hombre tuviera la capacidad de contener a Dios y expresarlo. Tal vez la próxima vez usted está en una fila en el banco, o en la tienda de abarrotes, o en la línea de la seguridad en el aeropuerto. Simplemente tome un momento. Mire alrededor a la gente. Cada uno de ellos tiene la capacidad de contener a Dios. Qué triste. Cada ser humano en la tierra, por creación, siendo a la imagen de Dios, tiene la capacidad de contener a Dios y expresarle. El contener a Dios está en el espíritu humano. La expresar a Dios es por medio del alma. El alma es el órgano de disfrute que enfatizamos en otras ocasiones, pero es aún más es el órgano de expresión. Así que el alma con sus facultades necesita ser renovada y transformada para cumplir su función de expresar al Señor. Por eso es que, al final, en nuestra experiencia y crecimiento en vida, el Señor se enfocará en nuestra expresión. Recientemente escuché de un creyente, una persona anciana, que en expresión es muy gentil, muy tierno, pero su situación real en muchas situaciones en privado es muy diferente de eso. Lo que indica que lo que consideramos positivo, agradable, tan lleno de gracia, no es real. No es real. No es la expresión del atributo divino en la virtud humana. Así como el Señor tuvo que tocar a Job en su fuerza, no solamente en su en su situación caída, sino en su integridad, en su piedad. Él quiere llevarnos al punto donde no expresemos un buen yo, nuestra cultura, sino que expresemos al Dios que ha sido forjado en nosotros. Pero todo ser humano tiene la capacidad. Qué triste. Tal vez en algún tiempo vea las noticias un poco, verá la persona que hace de ancla en las noticias, tal vez muy atractiva, pero él es una persona perdida. ¿Qué tal si oramos un par de segundos? Señor, salva a Diane Sawyer. Salva a esta persona. No veo a Diane Sawyer, pero me vino mi nombre, tengo su rostro. Ella es bonita, pero de una manera anormal. Necesita al Dios de gloria que la llene. No lo decimos de manera suelta. Señor, salva a esta mujer. Sálvala para el evangelio de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. D. Puesto que Dios y el hombre pertenecen a la misma especie, el hombre puede ser unido a Dios y vivir juntamente con Él en una unión orgánica.
Pongo esto a un lado, es un punto de la verdad, pero también de aplicación. Uno de las mentiras más extendidas en la cultura popular es una mentira vieja. Esa mentira es que hay un poquito de Dios en cada ser humano. Hay una chispa de Dios y ese es su propio yo. Su personalidad no es tu yo verdadero. Tienes que tocar tu verdadero yo, quien es Dios. Eso es una mentira. Y una perversión de esta verdad. Dios forma al hombre del polvo. En hebreo se refiere al alfarero que formó este vaso y sopló el aliento de vida. Ese aliento de vida vino a ser el espíritu humano. El espíritu humano no es el espíritu divino. El aliento de vida no es el espíritu eterno. El espíritu humano es algo muy cercano al espíritu divino, que podemos decir que son de la misma especie. Y como resultado, el espíritu divino está tan feliz de entrar en un espíritu humano. ¿Qué gozo debe haber en los cielos cuando un ser humano querido en la tierra por fin abre su ser e invoca el nombre del Señor, cree dentro del Hijo, se arrepiente de una vida de pecado y el espíritu dador de vida divino entra dentro de su espíritu humano para residir juntos por siempre? Así que es posible que Dios y el hombre sean unidos. Considérelo. Nosotros hemos sido unidos a Dios. ¿No es esto asombroso? Y vivir juntamente con Él, vivir no solamente comportarse, no, vivir es la totalidad de sus actividades humanas. Hoy tuve comunión con un entrenante en una situación dolorosa y en una situación que nos perpleja. ¿Tuvo algún sentir de que puede resolver el dolor que ha llevado por tanto tiempo esta hermana? Pero le dije, no sugiero que tú hagas esto. Sugiero que hagas contacto con el Señor, lleves el asunto al Señor. Él te ama, Él toma cuidado de ti. Él es el pastor de tu alma, Él te ama. Tú eres precioso a Él. Lleva el asunto a Él, deja que Él viva en ti, y mientras vive en usted, su vivir en usted será su dirección. No le pides a los de cuarto término, no pidan, o tercer término, no saben lo que van a estar en agosto, o dónde o con quién estará en agosto, si estará en agosto. Y usted quiere información de Dios para que sepa dónde tiene que ir, y si hay un alguien unido con un en aquel sitio. Así que usted quiere que el Dios que lo conoce todo le dé esa información. Yo no voy a decir que Dios no puede hacer eso, pero lo que Él quiere verdaderamente hacer es guiarte a ti por medio de vivir en ti. No me preguntes cómo, tú sabes dónde debes estar y estarás allí. Y si hay un alguien o con quien debes estar y cuándo debes estar con también sabrás. No me preguntes, no hay método, es simplemente Dios. Si tengo que escoger entre métodos y Dios, escojo al Dios triuno, tan misterioso como pueda ser. Simplemente déjalo que vive en usted, en una unión orgánica. Eso significa que la vida está fluyendo todo el tiempo. Y estamos en la E. El propósito de Dios al crear al hombre a su imagen y conforme a su semejanza es que éste le recibiera como vida
y le expresara en todos sus atributos. Es difícil recibirle a Él, venir al Señor. Señor, lávame con tu sangre preciosa. Aplica la sangre a favor mía, conforme a la evaluación que tú haces de ella. Señor, torno mi corazón a ti, abro mi ser a ti, me acerco a ti con un corazón tornado y en fe y amor. Ejercito mi espíritu para cantar, orar, para conversar contigo, para invocar tu nombre, y al hacerlo abro todo mi ser para recibir la porción de hoy de gracia, para recibir la impartición momento a momento de ti mismo dentro de mi ser. De manera que cuando ponga mi cabeza en la cama y todavía la mente esté funcionando y esté ahí en la oscuridad, y ya las luces fueron oficialmente apagadas, pero usted todavía tiene los ojos abiertos pensando qué es lo que debe hacer, pero tampoco se puede levantar, no puede poner su lámpara, no puede encender su teléfono inteligente, si quiere tener una conciencia pura. Pero tal vez puede decir al Señor, Señor, gracias, que mientras estoy aquí en las 10:30 pasadas, tengo más Dios en mí que cuando me levanté a las 6 y algo esta mañana. Hermanos, esto es de verdad. Cuando mi hija era pequeña, cuando era pequeñita, sí, de verdad, ella decía en inglés, de verdad, de una manera cómica. Sí, él le decía, for really, de verdad, recíbele a Él, recibe al Señor. No me preguntes cómo recibirlo. No hay método. Señor, dígale al Señor, Señor, no sé ni cómo recibirte, pero cuando le está diciendo eso, le está recibiendo. Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, porque su intención es entrar en el hombre y ser uno con Él. Esa es su intención. ¿Cuál piensa usted que es su intención? ¿Simplemente tratar con usted todo el tiempo y señalar cuán inicuo usted y malo es usted? Él es la luz misma. Cuando él necesita aclarar algo con usted, Él simplemente le va a alumbrar, no a la manera de introspección. Su intención es entrar en usted, expandirse en usted y ser uno con usted. Dios creó al hombre a su propia imagen, a fin de que mediante su economía el hombre pudiera recibir su vida y su naturaleza y así llegar a ser su expresión. Usted no trabaja en tratar de expresar. No le pregunta a su compañero cómo estoy haciendo. Cuando usted hace eso y está consciente, dejó de buscarle. No, simplemente permita que la vida divina fluya, disfrútela. Y sin tratar entonces, usted viene a ser una persona divina y mística que expresa a Dios más que antes a Él. Dios creó al hombre de tal manera que éste tiene la capacidad de contener el amor, la luz, la justicia y la santidad de Dios. No pude bendecir esta pareja que va a casarse en 3 días, graduados de el entrenamiento. Andrew y Rebecca, en 3 días. Así que pueden que reciban esta bendición. O alguien le envíe esta bendición. O le envíe un tweet cuando se le permita enviar el tweet. Dígale la bendición del hermano Ron a ustedes. Permitan que Dios les llene y les sature consigo mismo como amor, hasta que ustedes vengan a ser el amor mismo para la expresión de Dios. Debido a que fuimos creados conforme a la especie de Dios, nuestras virtudes humanas tienen la capacidad de contener los atributos divinos. Número 4, letra E. Es normal. Usted no se siente extraño, ni lo hace extraño.
Es tan normal ser lleno de amor, luz, santidad y justicia. Es lo normal. Y requiere el cuerpo corresponder a la plenitud de Dios. Todos estamos limitados. Pero eso es otro tipo de punto al margen. El Señor tiene que expandirnos, aún en nuestra capacidad humana. Porque el yo tiende a hacernos estrechos y pequeños, y selectivos, y prejuiciados. Así que el Señor nos agranda conforme a Efesios 3. Cristo está haciendo su hogar en nuestros corazones. Es el Cristo que es el ancho, el alto, la profundidad y la altura. Así que usted debe esperar este tipo de estiramiento, de agrandamiento, para presentarle el cuadro total, aunque no puedo ir en el detalle. Hay otro aspecto, y el salmista lo vio y lo reconoció. Él reconoció la presión. Hay un himno en nuestro himnario con respecto a la presión. Hemos sido presionados, aún presionados más allá de nuestras fuerzas. Hay presión sobre presión. ¿Cómo puede haber tal presión intensa? Primero de un ángulo, después de otro ángulo, y a veces de todos los ángulos a la vez. Bueno, el Señor está contestando su oración. Usted no esperaba este tipo de oración, pero usted oró. Seré uno contigo y que tú seas uno conmigo, seré expandido, agrandado. Bueno, esta es la parte en que usted es agrandado. Le aseguro, Dios siempre sabe lo que Él está haciendo. Él siempre sabe lo que necesitamos, cuándo lo necesitamos y cuánto. Él sabe lo que podemos llevar, lo soportar. Cuando decimos, no todo el tiempo, pero cuando a veces decimos, no lo puedo recibir más, y ahí continuamos recibiéndolo más. Esa es nuestra manera de sentirnos. Pero el Señor sabe a qué punto específico no podemos verdaderamente ir más adelante con esa presión. Así que necesitamos que comprender que estamos bajo un proceso todo inclusivo, comprensivo, de venir a ser como Dios en vida y naturaleza, y Dios haciéndose uno con nosotros y haciéndonos uno con Él. Probablemente compartamos este sábado en la tarde con algunos hermanos bajo nuestro perfeccionamiento. Usted necesita ser más reconciliado con Dios. En el segundo paso, el velo de su ser, de su carne, necesita ser roto, abierto, para que pueda entrar en Dios y pueda morar en Dios. Todos estos, no veo registro. No veo a Jacob diciendo, Señor, yo soy tan listo, ¿por qué no pones una luz en mi noche de bodas? Soy tan fuerte. Y ven esta noche y lucha conmigo toda la noche y descoyunta mi muslo. Señor, confío tanto que puedo ser un mártir, así que quiero ser roto. No tenemos que orar de esa manera. Debemos comprender que la oración de Dios lo incluye todo. No solamente el salmo, cantar de cantares, incluye la vanidad de vanidades, incluye Eclesiastes. Necesitamos comprender que todo lo que consideramos precioso es vanidad. Solo Dios, Cristo, es real. Así que usted puede decir, si me doy al Señor y me pongo en sus manos y le digo, te doy el terreno total para que trabajes conmigo. Si hago eso, ¿sufriré? Algunas veces sufriré, le aseguro. Si usted hace eso, usted ciertamente sufrirá. Y si usted no lo hace, que como quiera va a sufrir, porque su ser humano está viviendo en esta tierra y tal vez no lo sepa todavía, pero la vida humana, en gran medida, es una vida de sufrimiento.
Así que, ¿por qué no ejercitar un poquito de fe y decirle al Señor, Señor, yo deposito todo mi ser y mi vida en tus manos sabias? Por favor, dame las experiencias que necesito que me hagan como tú en vida y naturaleza. Que tú hagas uno conmigo y yo uno contigo. Y agrándame hasta el punto que necesite ser agrandado como parte del cuerpo. Y sobre todo, forja tus atributos divinos en mis virtudes humanas para ser parte de tu expresión corporativa. Tú sabes lo que necesito, cuándo lo necesito. No quiero invertir más días escondiéndome de ti, corriendo de ti, temiendo lo que puedes hacer. Señor, te amo hoy más de lo que te he amado en toda la vida, más fe, y conforme a la medida de mi amor y mi fe, te digo, Señor, lleva a cabo tu economía en mí. Y todavía me mantengo en esta palabra, y tal vez no importa lo que rete, necesitamos ser aquellos que tienen aceite en su vasija antes de morir, ser saturados en nuestra alma para ser parte de la expresión corporativa en el reino venidero. F, el hecho de que Dios creara al hombre a su imagen significa que lo creó con la intención de que éste llegara a ser la reproducción de Dios con miras a su expresión corporativa. Esta reproducción complace a Dios porque se parece a Él, habla como Él y vive como Él. Tal vez algún día no lejano recibiré un email de Jerry con un archivo adjunto, y el email será un texto anunciando el nacimiento de Jared Jr. Y el archivo adjunto será una foto del bebé con un sombrerito bien bonito, y Jared dirá en su corazón: estoy tan contento porque se parece tanto a mí. No estoy profetizando. Tal vez la primera sea una hija y sea la esposa la que se regocije. ¿Qué es lo que hace a Dios happy? Contento. No creo que el nuevo Papa hace a Dios feliz. Yo no creo que algo que haga nuestra administración haga a Dios contento. Lo que hace a Dios contento es obtener su reproducción, a sus hijos avanzando. Él no espera: yo voy a no decir nada hasta que tú seas listo para ser arrebatado. Ya tienes 70. No, todavía no puedes manejar un automóvil. Todavía no tienes un grado. ¿Qué padre no le dará a hijo ánimo hasta que obtenga su doctorado? Y entonces decirle: hiciste un buen trabajo. Eso es inhumano. En el cantar de cantar, él le dice a ella: tú eres un caballo. Cuando tú sabes que la persona te ama, esa persona te puede decir cualquier cosa, aunque eres un caballo, y tú lo aceptas porque sabes que te ama. Tú dices que eres una yegua, pero yo digo que tú eres el lirio de los valles. Espere. Tienes ojos de paloma. Oh, Dios. ¿Quién es esta? Que viene del desierto, como una columna, como un palanquín, como un jardín, una cama rodeada de los hombres valientes, los cuerpos celestes, Jerusalén, la Sulamita. Le voy a decir a los del cuarto término y a los del entrenamiento de edad mediana, ahora mismo, Dios está contento con ustedes. Está contento que ustedes vinieron al entrenamiento de edad mediana y invirtieron meses abriéndose al Señor. Y ustedes de cuarto término,
Dios no está desanimado con ustedes esta noche. Y los que servimos con ustedes no estamos desanimados con ustedes. Estamos muy animados con su progreso en el Señor. Lo que esté haciendo, simplemente sígalo haciendo el resto de su vida. Muy bien. Esta reproducción luce como Él, habla como Él. ¿Qué tipo de hablar increíble tiene? Y vive como Él. Así que venimos para el resto del tiempo, tal vez media hora, de una sección que cubre ciertas virtudes y atributos seleccionados. El que Dios agrande y extienda su expresión significa que, de manera corporativa, Él es expresado en sus ricos atributos. Si usted mira la conclusión del Nuevo Testamento, el volumen 1, hay 3 mensajes que están relacionados a los atributos divinos. Y el hermano Lee allí, es muy raro en su hablar allí, en la lista de atributos, él no solo incluye la vida, sino que ubica la vida primero. Y Dios es balanceado en sus atributos. Él no tiene que elaborar para ser balanceado. Su justicia es balanceada por la misericordia y la bondad. Pero la expresión está en los atributos. Necesitamos conocer a Dios en sus atributos. Necesitamos todo tipo de experiencias para conocerle de la manera más plena. Y al final le conocemos en sus atributos, al tocar estos atributos en nuestro propio ser, mientras Dios se forja en nosotros. La vida divina puede ser considerada el primer atributo de Dios y el más básico. Este es el primer elemento que Dios impartirá en nosotros en cualquier momento. Llamé a mi esposa para algo porque había hablado con esta persona y ella estaba verdaderamente molesta y me di cuenta que mejor no digo nada. Y tal vez tú debes tomar el próximo paso, tal vez tú debes llamar a esta persona. Así que ella recibió la dirección de llamar y habló con ella. Está bien, le dijo. Yo simplemente ministré vida a ella, ministré vida a esta persona. Eso es lo primero que Dios quiere hacer. No siempre es el primero en el orden de los atributos divinos, pero sí. Esta vida es dada basada en justicia. Romanos 8:10 dice que su espíritu es vida a causa de la justicia. Si usted comprende eso ahora mismo, Chris, tu espíritu, Chris, es vida. La vida misma. Y su pequeño nombre es, tu pequeño nombre es Christopher Zoe Kiefer. No importa cómo te sientas. Eso es irrelevante. Esta noche te honro, compañero de vida Zoe, hombre Zoe, conforme a la naturaleza divina y eterna de la vida de Dios. La vida de Dios es la única vida. Solamente la vida de Dios puede ser considerada vida. Primera de Juan 15, 11 y 2. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan 5, 12. La vida de Dios es la única vida. 2, la vida es el contenido y el fluir de Dios. Al final, la vida vendrá a ser nuestro contenido y fluirá desde nuestro ser. Tal vez ahora, cuando alguien se cruza frente a nosotros en la carretera, lo primero que fluye fuera de nosotros tal vez no sea la vida divina. De hecho,
Lo que sale no está fluyendo. Es como una explosión que sale de nosotros. Porque lo que los llena es lo que saldrá de nosotros. Pero el contenido de Dios es su ser y Él fluye como la impartición del mismo, como vida en nosotros. Dios está en Cristo como espíritu para impartirse como vida a nosotros. 3, la vida es Cristo mismo. Y la vida es el Cristo que vive en nosotros y se expresa en nuestro vivir. 4, la vida es el Espíritu Santo. 5, conclusión. La conclusión es inevitable. La vida es el Dios triuno que se imparte en nosotros y vive en nosotros. Así que la economía eterna de Dios es hacer al hombre igual a Él en vida. Cuando viene la vida, todos los otros atributos vienen con la vida. Mientras el hombre tenga su vida humana, lo que sean sus características, o él tenga, características él tenga, qué virtudes él tenga, están presentes. Cuando la vida se va, todo se va. La persona y todo lo relacionado a esa persona se va. Por eso tenemos este sentido. Cuando vemos un cuerpo, un cadáver, no hay nadie allí. No hay nadie en casa. Pero en lo positivo, Dios viene con su vida, Dios viene como vida, y Él se quiere dar a usted. Quiere dar su ser a usted. ¿Qué más puede hacer Él? Por eso a veces Él le deja saber dónde usted se supone que debe estar. Si hay una persona con la cual usted vendrá a estar eventualmente, ¿por qué le espera? Bueno, esa es una oportunidad, Dios, hombre, hermano. Usted tiene ese sentir por esta hermana desde el primer preentrenamiento. Ahora está al final de su cuarto término y por fin uno de los hermanos que sirven entrenador tiene comunión a nombre suyo. ¿Por qué Dios le dio ese sentir si fue que fue Dios? No para ponerlo a usted un sentir que es doloroso y placentero a la vez. Pero Dios, hombres, hermanos, nada abre más a un hombre a Dios que esto. Cada vez que piensa en esto, docenas de veces al día, y usted no ora oraciones religiosas, porque Dios está forjándose, trabajándose en usted. Jacob estaba muy avanzado, fue transformado, tuvo que ser plenamente madurado. Así que José fue tomado de manera ambigua, que parecía no tener ninguna finalidad. No tenía un cierre. Nosotros queremos, cuando sucede algo, queremos ponerlo detrás de nosotros, queremos cerrar el capítulo. Pero Jacob necesitaba ese asunto. Cuando su sentir por José fue tocado, eso tocó el núcleo de Jacob. No solo a José, era Raquel también. Y lo que implicaba a Benjamín. ¡Qué pérdida! Todo fue interno, pero eso lo apretó internamente, lo constriñó internamente. Yo no te estoy prometiendo un camino fácil, no es así. Es muy precioso, es muy valioso. Tenemos que tener algún entendimiento de las experiencias de Jacob en cuanto a lo que está frente a nosotros. Era más viejo que usted. Él abrió el camino. Y algunos han venido a ser modelos para usted. Lo han pasado a través de sus... Y en nuestro lado simplemente tenemos que ser vasos abiertos
Señor, impártete como vida en mí. Aquí estoy. Me trajiste al punto que no sé ni qué orar. Tenía tantas cosas que decir. Ahora no sé ni qué decir. Solamente puedo invocar, Señor Jesús. Aún orando por este asunto. Oro y oro y oro miles de veces. No sé qué más orar. Solo sé llamarte y tocarte. Y Él está en silencio. Él está quieto. Entonces el río tierno de Él sigue fluyendo más y más sin usted. No, todavía no ha recibido la respuesta, pero tiene más Dios. Ve. No es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mencionamos amor, luz, justicia y santidad como los atributos primarios. Lo hemos enfatizado. Quiero permanecer en otros atributos. Nuestro querer. Algunos de nosotros tenemos una voluntad fuerte y nada nos mueve. No es necesariamente terquedad. Eso es fuerza. Así que querremos. Y al final usted descubre que su querer no logra nada. Y también usted corre muy bien. Y voy a correr. Aun si usted es un atleta entrenado, tal vez lo puede lograr el maratón en 3 o 4 horas. Pero esto es un mega maratón. Es como una de estas carreras que las reglas es sencilla, corra 24 horas y el que llegue más lejos gana. Es como esto. Usted comprende. Yo estoy quemado. No puedo. No puede. No puede correr, no puede querer. ¿Qué puede hacer? Nada. No tiene recursos, no tiene manera de apelar, no tiene derechos, no tiene excusas. Y usted descubre ahí algo. Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Necesitamos ser llevados al punto de necesitar este tocar, lo que veremos en el subpunto 3. La misericordia es el atributo de Dios que va más lejos para alcanzarnos, aún más lejos que el amor y la gracia. Este atributo de Dios que va más allá hace que nuestro corazón responda a su amor. No quiero ni siquiera ilustrar el tipo de experiencias que puede que necesitemos para llevarnos al punto donde solo podamos orar por misericordia. Visitaba una librería bíblica, pero también era una tienda de regalos. Y el dueño era un querido hermano. Y tenía un póster, tenía un afiche, y decía algo así: oré por justicia y me recordé de mí mismo, y entonces oré por misericordia. El Señor tiene, y la manera en que trabajará en nosotros tiene que llevarnos al punto de que comprendamos que todo depende de su misericordia. Excúsenme por esta palabra personal. Cuando mi esposo y yo regresamos a Anaheim en el año de 94, en octubre, y en una reunión del Día del Señor, había una hermana fiel servidora. Ella y su esposo servían de manera escondida, muy fieles. Pero con su hermana, estaba su hermana en la carne, que también estaba en el recobro por mucho tiempo. Compartí algo en la reunión. No estaba dando un mensaje, estaba profetizando. Y la hermana le dijo a la hermana que servía: ¿quién piensa que es? Él. Y la hermana que servía no se molestó por ello. Dígale a su hermana, le dije,
Pregunto, ¿quién usted piensa que yo soy? Yo soy un hombre que por causa de la misericordia de Dios no ha sido consumido. Eso es lo que yo pienso. Si Dios solo fuere justo, estrictamente justo conmigo, yo estaría muerto. Física y literalmente muerto. Hubiese muerto en la sala de emergencia en aquella operación en el 87. Pero Dios tuvo misericordia. Y yo amo y adoro al Padre por su misericordia. Su misericordia. Y Pablo dice en Romanos, Dios encerró a todos bajo el juicio del pecado para que pudiese tener misericordia de todos. Es difícil, muy difícil, con gente joven como ustedes, sentir misericordia. Y no lo fabriquen, porque todavía son muy justos en su ser. No han fracasado lo suficiente. No, la misericordia es para aquellos que comprenden que no tienen ninguna posición delante de Dios. No excusas, no tienen razones, no tienen los recursos. El Señor en su soberanía absoluta hace lo que Él quiere conforme a sus justicias. No tenemos terreno para apelar nada a Él. No diría que el Señor es condescendiente, pero tocamos su misericordia. Por lo menos una vez, hermanos y hermanas, en su vida. Usted necesita tocar la misericordia de una manera que usted comprenda que todo depende de la misericordia de Dios. Todo. El hecho de que haya venido al entrenamiento, permanezca el entrenamiento, me gradúe. No es porque soy más absoluto que otros, o amo al Señor más que otros, o que mi consagración es más fuerte que la de otros. No. Es porque Dios tiene misericordia de usted. Necesitamos aprender la vida del reino, a vivirla de una manera adecuada, que es mostrando misericordia. Si conocemos la misericordia de Dios, no confiaremos en nuestros esfuerzos, ni nos sentiremos desilusionados por nuestros fracasos. Y todavía, en alguna medida, confiamos en nuestro esfuerzo, pero nuestras desilusiones con los fracasos indican que todavía tenemos alguna esperanza de que la hagamos. Tal vez será mejor ahora. Seremos mejores. Y ahora entonces este fracaso destruye la esperanza que tenía y viene la desilusión. Cuando tenemos un fracaso que no es en el yo, confesamos y nos arrepentimos. Pero aparte de desilusionarme, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué pienso que puedo ser capaz de hacer? Así que no confío ni en mi esfuerzo, ni me desilusiono en mi fracaso, porque yo sé algo más. Yo conozco a Dios de cierta manera y Él es misericordioso. Y voy a venir a Él de manera humillada, vendré a Él de manera humillada, humilde. Como ese hombre publicano, Señor, sé propicio, misericordioso a mí. Debe haber un momento en nuestras vidas en que realmente toquemos la misericordia de Dios en forma definida. Comprendamos que todo depende de su misericordia. Somos vasos de misericordia. No estoy sugiriendo una modificación de su presentación. Tiene que tener la comprensión que el tesoro está en vasos de misericordia.
El tesoro está en usted, porque Dios tuvo misericordia con usted. Ahora venimos al atributo de la bondad. No sé si nunca hemos escuchado un mensaje sobre la benignidad. La benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Algunos hermanos tenían comunión con el hermano Lee. Yo no estaba en esa comunión en relación a una persona muy difícil. No hay manera de describir cuán difícil. Y la palabra del hermano Lee fue esta: si esta persona la palabra suave, rompe el hueso, él dijo, si usted es fuerte, yo soy más fuerte. Si usted es fuerte, yo soy más fuerte todavía. Pero si conocemos la benignidad de Dios, tú eres fuerte, yo soy tierno. Si usted es tosco, yo soy agradable. No es el tipo de bondad que tiene miedo de una confrontación. No, simplemente no es sabio tenerla porque no ayudará a la otra persona. No es asunto de aplastar a la otra persona. Dios no quiere hacer eso, sino recuperarla, recobrarla. La benignidad es una bondad benevolente nacida de la misericordia y el amor. Es en esta bondad que nos es dada la gracia de Dios. La bondad, benignidad y el amor de Dios nuestro Salvador nos salvaron y nos hicieron diferentes de otros. El tiempo es bueno. Tenemos una ilustración ahora, registrada en 2 de Samuel, capítulo 9. Esa es la clave para los traductores. Saúl y Jonatán habían muerto ya. David estaba siendo manifestado como rey, pero todavía había guerra en proceso en la casa de Saúl y de David. Y escuche lo que David dijo en el verso 1. Y David dijo: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl para que le manifieste yo bondad por amor de Jonatán? David amó a Jonatán y tenían un pacto. No era meramente bondad a la casa de Saúl. No, había un factor, Jonatán, por el cual seré bondadoso. Y Cristo es el factor que capacita a que Dios sea bondadoso, benigno con nosotros. 3. El rey dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que le manifieste yo la bondad de Dios. La bondad de Dios. Es la casa del que te quería matar. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán. Es lisiado de los pies. Sabemos que en el capítulo 4 ellos tuvieron que huir y ella cayó, la que lo amamantaba, y Mefiboset quedó cojo de manera permanente en sus pies. Verso 7. Y le dijo David a Mefiboset: no tengas miedo, porque yo con certeza te manifestaré bondad por amor de Jonatán tu padre. Te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Aquí tenemos a este lisiado joven que ha sido plenamente restaurado. Y David le dijo que comerás permanentemente a la mesa. Ven a mi mesa y pon tus pies lisiados bajo la mesa y mira las riquezas extendidas en la mesa para ti. Esos somos nosotros en la mesa del Señor cada semana. Durante la semana puede que comprendamos cuán lisiados somos
Usted mira sus tobillos, sus pies, tan débiles. ¿Cómo puede andar en espíritu? Casi no la puede hacer. Su conciencia, tan consciente de su debilidad, de su escasez. Pero hay un Cristo maravilloso, quien te ha redimido y ha dicho, quiero que te sientes en mi mesa de manera continua. No mires tus pies. No mires. Todavía están lisiados. Siempre estarán lisiados hasta que te transfigure. Quiero que tu conciencia se torne de tu yo y tu debilidad a mis riquezas inescrutables, impartidas a ti por causa de mi benignidad. Verso 10. Hacia el final. Y Mefiboset, el hijo de tu amo, comerá siempre a mi mesa. Segunda parte del verso 11. Y Mefiboset dijo a David, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. El próximo día del Señor, venga como Mefiboset. No se considera inferior a nadie. No hay superior, no hay inferior. Siéntese allí como uno de los hijos del rey. Verso 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Yo tengo más años que usted, soy más viejo. Todavía estoy lisiado en ambos pies. Pero no estoy consciente aquí de mi condición de debilidad, de incapacidad. Estoy junto con ustedes a la mesa del rey. Y nuestros ojos están puestos en las inescrutables riquezas de Cristo. Y estamos aquí de manera continua, siempre. Dios no fluctúa. Él no está en estados de ánimo. Su benignidad es confiable. Y es su bondad la que nos ha preservado y nos ha traído aquí. Entonces, tocaremos la compasión. Sed pues compasivos, como también vuestro Padre es compasivo. La compasión, punto 1, letra D, se refiere al sentimiento interno que se origina en el corazón del que tiene afecto. Este sentimiento es profundamente afectuoso y reside en aquel que observa la miseria. A veces el yo quiere tenerse compasión y queremos que otros tengan compasión de nosotros. Y pensamos que si ellos no tienen compasión, nadie nos ama. Pero la iglesia no es el lugar de compasión en ese sentido. Es un lugar de misericordia, bondad, benignidad y compasión. El sentimiento que está en el corazón que ministra es mucho más profundo que la mera compasión. Hay un profundo, tierno afecto para los queridos santos de toda edad, toda situación, no importa su condición. Aún una situación puede ser miserable. La condición temporal de ese santo es tan miserable, pero todavía es un hijo de Dios, todavía un hermano, todavía una hermana. No hay compasión, sino misericordia, benignidad y no compasión. No es nuestra bondad natural, no es una negociación, te suelto si me sueltas. No, son las compasiones de Dios. ¿Cuánta gente en esta tierra necesitan tocar las compasiones de Dios? ¿Cuándo las tocarán? La gente que vive en los barrios marginales, los hijos de casas donde solo un padre, no hay padre allí, atrapados en la pobreza. No estoy apelando al trabajo social, pero debe haber compasión
y sentimos compasión. Cuando los tornados afectan a Oklahoma, pero necesitamos ser llenos con la compasión como un atributo divino y que fluya de nosotros. Compasión es la más profunda de las palabras que muestra el afecto interno de Dios por el hombre en su condición miserable. Y al final aprenderemos esto. El enemigo va a acusarnos. Él nos va a decir que Dios es justo. ¿Cómo te atrevas a acercarte a Dios? Él te va a disciplinar. Eso es algo lo que Satanás dirá. Ese no es nuestro Dios, comprenderá. Él está lleno de compasión, lleno de bondad. Y en su bondad y causa que yo me arrepienta. John Newton era el capitán de un barco negrero y en medio de una tormenta tornaba su puño contra Dios en la tormenta. ¿Esa es toda la fuerza que tienes con tus truenos? Pero entonces dijo, misericordia subyugó mi corazón. He visto al Salvador que sangra y ahora odio mi ser. Y me rindo a Él. Y si hicieron falta los truenos para tocar mi alma, ahora veo que esta es la única vida que necesito. ¿Quieres luchar? Te voy a pelear hasta el final, le dijo a Dios. Dios pudo haber peleado con él en su omnipotencia, pero Dios quiere que John Newton quería que escribiese un himno que todo el mundo recordará. Asombrosa gracia. Qué dulce el sonido de este himno. Pero para eso necesitamos la benignidad y la compasión. Todas las mañanas, Jeremías contactaba al Señor. Aquel es compasivo. Usted aprenderá que Dios no viene para atraparte. No, Él es compasivo con usted. Mañana tras mañana, Él es misericordioso. Él es compasivo. Esa fue la experiencia de Jeremías. En medio de la devastación, eso fue escrito en Lamentaciones. Todo había terminado en Israel. Él estaba en su contacto con el Señor, que él recibió esta palabra en cuanto a la benevolencia amorosa de Dios, sus compasiones y su fidelidad. Así que podemos hacer eco a sus palabras. Grande es tu fidelidad. Hermanos y hermanas, esta es una pequeña introducción. Lo que parece ser que sucede cuando Él es aumentado y expandido en su expresión por medio de impartirse a sí mismo como vida en nuestro ser tripartito, haciéndose uno con nosotros y haciéndonos a nosotros uno con Él, para que sus atributos divinos se expresen en las virtudes humanas. Y esto aumentará día tras día hasta que vengamos a ser vida, misericordia, vendremos a ser benignidad, vengamos a ser la compasión misma, aún vengamos a ser la fidelidad. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viniendo a ser Dios en vida y naturaleza para su expresión. Oremos ahora, dándole gracias por esto, dándole gracias por ministrarse a sí mismo dentro de nosotros y abriéndonos a su impartición, y tendremos como 20 minutos para profetizar. 20 segundos cada uno. Vamos a mantenernos en 20 segundos en el profetizar. Ora un poquito en un espíritu de acción de gracias y luego comparta algo desde su corazón. El Evangelio de Lucas, capítulo 8. Aconteció poco después que Jesús iba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 iban con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades.
María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que les ministraban de sus bienes. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y después de brotar, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y creciendo con ella, los espinos la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y creciendo llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Y él dijo: A vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros las cosas están en parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se retiran. La que cayó entre los espinos, estos son los que oyeron, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan a madurez su fruto. Mas la que está en la buena tierra, estos son los que con corazón noble y bueno retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una lámpara la cubre con una vasija, ni la pone debajo de una cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que cree tener, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces, respondiendo, les dijo: Mi madre y mis hermanos son estos, que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aconteció en uno de aquellos días que él y sus discípulos entraron en una barca, y él les dijo: Pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Y mientras navegaban, él se durmió, y cayó sobre el lago una tempestad de viento, y se anegaban y peligraban. Y se le acercaron y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y al oleaje del agua, y cesaron, y sobrevino la calma. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿Quién es este, que aun a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen? Y navegaron hacia la tierra de los Gerasenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al saltar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, que por mucho tiempo no había vestido ropa alguna, ni moraba en casa, sino entre los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues se había apoderado de él muchas veces, y le ataban con cadenas y grillos, teniéndole bajo custodia,
pero rompía las ataduras. Señor, bajo el lavamiento